Los que tenemos la posibilidad de manejar vehículos, tenemos que respetar algo muy importante, el semáforo. Luz verde, avance. Luz roja, deténgase. ¿Para qué sirve la luz amarilla? Precaución, advertencia, alerta. Va a haber un cambio, ¿sí? Cambio de marcha. El problema es que muchas veces nosotros creemos que la amarilla todavía es verde o que la amarilla es rojo. Pero la amarilla simplemente es una advertencia, ¿sabe usted? Es para advertirnos que va a producirse un cambio para que tengamos que frenar la marcha o avanzar. No sé si todos los semáforos cumplen con esta regla, pero siempre de un paso del rojo al verde o del verde al rojo, siempre tiene que estar el color amarillo. Y creo que en su gran mayoría sí lo tienen. Algunos del rojo pasan al verde directamente. Pero ustedes verán que hace ese ciclo del rojo, amarillo, avance. Estamos en verde, amarillo, precaución, detenga. Es una señal, la luz de amarilla es una señal de advertencia. Y hoy quiero predicar acerca de una señal de advertencia para la iglesia de Cristo. Y creo que todos nosotros debemos ver que la Escritura, la palabra de Dios, inspirada por nuestro Señor, está escrita para nuestra instrucción, para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos conocer, comprender. Así que la palabra de Dios contiene tanto muchas advertencias, al igual que modelos claros que debemos imitar, ¿sí? A través de la historia bíblica, los distintos personajes en la Biblia, las distintas historias y todo lo que ha acontecido y que están registradas en la palabra de Dios, son para enseñarnos a nosotros que existen modelos que debemos tomar y otros desechar. Algunos ejemplos que debemos evitar de no hacerlo y otros que debemos seguir. Por eso es que la Biblia es útil, porque es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para convencernos, para instruirnos. Si yo no tengo una relación cotidiana con la palabra de Dios y estoy, como decía, picoteando como pollo en algunos textos bíblicos o versículos que a mí solamente me gustan, probablemente pierda el enfoque de lo que significa la importancia de la Biblia en la vida de un cristiano. Y como estamos viviendo unos tiempos más difíciles de la historia de la humanidad, porque ya estamos llegando al final, y según la Biblia dice que todo esto va a ir más en peor hasta que venga Cristo. Y el único punto de ataque, de odio y de violencia, la única destinataria es la iglesia. Así que la iglesia no debe estar dormida. La iglesia no debe estar descuidada. Por eso es que vamos a ver la luz amarilla como una señal de alerta para la iglesia de Dios. Y quiero que nosotros podamos basarnos en dos palabras, o tres palabras serían, como para ilustrar la enseñanza de un texto, ¿sí? Y el texto está en Génesis, en capítulo 19, el versículo 16. Génesis 19, versículo 16. Esas tres palabras que hablan de una conducta que es para nosotros hoy una señal de advertencia. Génesis 19, versículo 16. Solamente vamos a leer en voz alta todos juntos las tres primeras palabras. Y dice, y deteniéndose él. Con esas tres palabras vamos a armar el mensaje hoy, ¿sí? ¿Quién es el que se detuvo? Ya vio el contexto. Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino del fiel y justo Abraham, el padre de la fe. El contexto nos tiene que responder la pregunta también que ¿cuándo fue que se detuvo?
Fue la misma mañana en que estaba a punto de destruir Dios la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde es que se detuvo Lot? Nada más y nada menos que dentro de la misma ciudad que estaba a punto de ser destruida, de Sodoma y Gomorra. No estaba viendo desde una montaña, él estaba dentro de Sodoma y Gomorra. Y la otra pregunta es, ¿ante quién se detuvo? Nada más y nada menos que ante los 2 ángeles mensajeros enviados por Dios específicamente para alertar a Lot y su familia a que huyeran de esa ciudad que estaba a punto de ser destruida. Así que sí, mi hermano, incluso todo esto, lo que dice la historia, Lot se detuvo. ¿Vamos a orar? Queremos pedirte, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, que nos des luz en tu palabra y esa luz que hoy sea amarilla para nosotros. Una señal de alerta para la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza que ya tenemos en este texto que tú nos envías, Señor, a meditar? Es que yo no debo detenerme. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu Santo y por la iglesia que es nutrida por ella. Bendícenos con tu presencia y regálanos las más ricas bendiciones que cuando la palabra se aplica a nuestras vidas y podemos vivir conforme a tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El capítulo 19 vendría a ser el desenlace de una historia que comienza desde el capítulo 11, desde que Dios le dijo a Abraham que saliese de Ur, la tierra donde él vivía. Y Abraham no salió solo, sino que salió con Sarai, su esposa, pero también salió con su padre Taré, con su hermano Harán y con su sobrino Lot. Y obviamente no eran solamente ellos, sino con todas sus familias y cosas y pertenencias salieron. Pero según Génesis 11, dice que se quedaron en Harán hasta que murió Taré, el padre de Abraham. Es notable, no voy a hablar del capítulo 11, pero quiero hacer un cuadro del contexto histórico, que Dios le había llamado a Abraham, no a toda la familia, ¿no es cierto? Por eso es que el versículo 1 del capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Es curioso que los nombres en el Antiguo Testamento, en la Biblia, no son nombres puestos simplemente por gusto, sino porque los nombres tenían una clara dirección del propósito de Dios. El capítulo 12, ¿sí? Pero en el capítulo 11 vemos nosotros que aparece el nombre del padre de Abraham que se llama Taré. Y Taré, de la traducción hebraica, significa retraso, demora, postergación. Y se fue con Lot, que Lot de por sí, su nombre significa encubierto. Y fueron y se quedaron en Harán hasta que murió Taré. Y Harán significa lugar infértil, tierra seca. Por eso es que después que muere Taré, que ya significa retraso, demora, postergación, estaban con Lot encubiertos en un lugar infértil y no era lo que Dios lo había llamado, sino que tenían que ir a la tierra que Dios le iba a dar. Por eso es que pasó muchos años y ya cuando Abraham sale ya era un hombre mayor. Pero quiero llevarlos a esto. La historia, que quiero que ustedes la lean desde el capítulo 12, capítulo 13, hasta el 19 inclusive, nos habla de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué pasó allí? Claramente Lot es para nosotros hoy una señal de advertencia. Así como la Biblia tiene ejemplos a seguir como Abraham, tenemos ejemplos para no seguir como muchos en la Biblia fueron opositores y enemigos de Dios. Pero en este caso Lot ha sido puesto como una luz amarilla de advertencia para nuestras vidas. Para la iglesia de Cristo principalmente.
¿Por qué necesitamos nosotros prestar mucha atención? En verdad, me gustaría que nosotros veamos que presenta el carácter de Lot en dos simples palabras: deteniéndose él. Deteniéndose él. Así que para esto necesitamos nosotros saber quién era Lot. Y todos nosotros podemos ver el desenlace, ¿no? Yo creo que los que estamos aquí en su gran mayoría, o todos, conocen la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si no, hoy está una hermosa tarde para que usted abra su Biblia y entre a esta historia que ni Netflix se anima a contarla, ¿sí? Que pueda leer, que pueda entrar en la historia y ver la enseñanza que hay allí. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que muchos creyentes creen que Lot le pasó lo que pasó porque era un pecador, porque era un impío, porque era una persona entregada al mal, porque no era convertido, porque no era creyente. Y déjeme decir que es importante, y lo vuelvo a decir una vez más, esta es una señal de advertencia para la iglesia, que el punto más importante de este mensaje en esta historia es que nosotros estemos totalmente seguros y convencidos que la Biblia dice claramente que Lot era un creyente como usted y como yo. Era un hombre justo. Era un auténtico convertido. Era un alma justificada, hermanos. Lot era un hombre justo ante los ojos de Dios. ¿Tiene usted gracia en su corazón? Lot también la tenía. ¿Tiene usted esperanza de salvación? Pues Lot también la tenía. ¿Tiene usted seguramente la clara idea que es un peregrino en esta tierra por el camino angosto que lleva a la salvación? Bueno, mis hermanos, Lot también lo fue. Lot también lo fue. Así que no pienso, mi hermano querido, decir algo sin fundamento. Si lo estoy diciendo y lo estoy afirmando, que Lot era un creyente como usted, que Lot era un alma justificada como usted, que Lot era un hijo de Dios como usted, que Lot tenía esperanza como usted, pero sin embargo, Lot se detuvo. Se detuvo. ¿Pero por qué, dirá pastor, usted afirma tanto esto? Bueno, primeramente porque creo yo que las Escrituras han dado con toda claridad y el Espíritu Santo ha colocado con toda veracidad e inspiración para que el apóstol Pedro escribiese en su carta que Lot verdaderamente era un hombre justo. Si usted me acompaña a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, usted se dará cuenta, mi hermano, mi hermana querida, que no estoy diciendo algo por decirlo, sino que el fundamento está claro. El Espíritu Santo ha colocado este asunto en las Escrituras libre de todo tipo de posible controversia al llamar a Lot que él era un justo. 2 de Pedro 2, versículos 7 y 8 dice: y libró al, ¿quién? Al justo Lot. Nadie es justo si no es justificado. Y según Pablo en Romanos capítulo 5, somos justificados por la fe. Así que no es un error de Pedro al decir esto, no es un error del Espíritu Santo. Si está en la palabra, yo creo que Lot es como cualquiera de nosotros que es creyente, justificado, un hijo de Dios. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, allí donde vivía en Sodoma, porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué hacía? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjense en cómo Pedro dice que Lot era justo y
porque este justo, vuelve a decir el versículo 8, afligía su alma justa. Bueno, mis hermanos, yo no tengo duda de que Lot es mi hermano y que lo veré en la gloria. Ahora diga conmigo, sin embargo, se detuvo. Señal amarilla. Yo no sé si usted está en plena carrera o se está deteniendo o ya se detuvo. Pero claramente el apóstol Pedro da evidencias bíblicas que era un justo porque vivía entre hombres impíos. Pero fue igual que Daniel en Babilonia, por ejemplo. Era un hombre justo que vivía en un lugar de impíos. Y han habido muchos otros ejemplos de personas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que la historia bíblica revela que también había muchos justos en lugares de impíos. David entre los filisteos, y podemos ver muchas historias que resalta que porque haya un creyente que está viviendo en un lugar en medio rodeado de impíos, no quiere decir que el tal sea un impío. Vivía entre personas prevaricadoras, totalmente depravadas, pero dice el apóstol Pedro en el versículo 7 que él se abrumaba por la conducta de ellos. Se abrumaba. Quiere decir que se angustiaba, se afligía. Y dice el versículo 8 que afligía su justa alma. O sea que no era indiferente al pecado, porque ¿qué es lo que hace a un impío no estar afligido en medio de impíos? El pecado. Es normal para ellos. Pero alguien que es creyente en un lugar lleno de impíos, donde blasfeman de Dios, cometen actos promiscuos, su lengua se pasea por todos lados insultando y blasfemando y calumniando, viendo las cosas que el pecado denigra al ser humano y cómo lo trastorna, una persona justa realmente se aflige en su alma. Así que mis hermanos, antes de seguir es bueno que recordemos nosotros claramente que aún un cristiano verdadero, y esto incluso lo dicen las confesiones de fe, en la cual nosotros también creemos y aceptamos, que un cristiano verdadero puede tener muchas manchas, hermanos. Un cristiano verdadero puede tener muchos defectos. Un cristiano verdadero puede tener muchas debilidades, incluso hasta lamentar caídas, y aún así ser un cristiano auténtico. Porque la justificación es un hecho inmediato de parte de la gracia soberana de Dios y la autoridad suprema del Padre quien justifica. Pero la santificación es un acto progresivo en la vida de un cristiano y no seremos perfectos hasta el día que venga el Señor o hasta el día que muramos y salgamos de este cuerpo sujeto a la corrupción, entonces pasaremos a ser espíritus perfectos, según Hebreos. Pero todos los días nosotros estamos batallando contra los apetitos de la carne y todos los días nosotros reconocemos que no somos dignos de tanta gracia y misericordia. Así que mis hermanos, es muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta esto y recordemos, hermanos, que cualquier cristiano puede parecerse a Lot. Así que no despreciemos el oro porque está manchado de escoria. No, mis hermanos, no le quitemos valor a la gracia del Señor porque está tal vez rodeada de corrupción. El máximo ejemplo de alguien santo en medio de la corrupción fue Jesucristo caminando en este mundo. Por eso, mis hermanos, es que para poder entender y poder claramente tomar la luz de advertencia para la iglesia, es que este Lot, que seguramente al salir con Abraham, también fue llamado por la fe a creer que iba a ir a un lugar que Dios le estaba llevando. No nos cuenta cómo es su conversión, no nos cuenta qué acto de fe tuvo, pero el solo hecho de haber vivido tanto tiempo con Abraham, el justo,
el padre de la fe, no tengo dudas de que Pedro, al revelar el Espíritu Santo en su carta que Lot era un justo, un alma justa, tuvo un encuentro con la salvación. Pero se detuvo. ¿Usted es justo? No responda. ¿Usted es salvo? ¿Usted es creyente? Pero ¿cómo está su vida? ¿Cuál es su comportamiento? Veamos nosotros el comportamiento de Lot, porque no se detuvo una mañana cualquiera, no se detuvo un día que estaba deprimido o bajoneado, no se detuvo en cualquier situación, sino que sigamos analizando este texto, puesto que el versículo 16 del capítulo 19, leyéndolo completo, vemos la atmósfera y el ambiente del momento que estaba viviendo cuando Lot se detuvo. Vamos a leer el versículo 15 y 16 y dice que al rayar el alba, esto era tempranísimo, apenas estaba amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Aún a través de esa advertencia y ese grito de los ángeles, apurándolo, apresurándolos a que salieran de la ciudad, curiosamente, llama la atención que la Biblia permite que esté escrito para que después de tantos años lo leamos nosotros en esta mañana diciendo: y deteniéndose él. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué pasó? Se detuvo deteniéndose él. Versículo 16. Los varones tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de la de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te pares, no te vuelvas a detener por toda esta llanura. Escápate, ¿a dónde? Al monte, del llano al monte, del llano al monte. Escápate, sal de los llanos, sube al monte. No sea que perezcas. Este era el cuadro, esta era la situación. ¿Qué nos dice el texto sobre el comportamiento de Lot ante la amenaza de la destrucción total de la ciudad de Sodoma? Que Lot se detuvo. ¿Comienza usted de a poco a ver la luz amarilla? Son palabras increíbles y asombrosas las que acabamos de leer. El comportamiento de Lot. Lot se detuvo. ¿Cuándo se detuvo? La misma mañana que estaba a punto de ser destruida toda la ciudad por la ira de Dios. Y sabe que este cuadro es un cuadro escatológico. Es un cuadro que está directamente relacionado con el fin de este mundo. Todo lo que la historia de esta destrucción de Sodoma está mostrando está relacionado con el fin de todas las cosas. Si hasta el mismo Señor Jesucristo habló como una señal y también mencionó a Sodoma y también mencionó como la señal de Noé, una señal escatológica. Pero analicemos un poquito. Versículo 19-13 dice: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová
Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahora, fíjense ustedes. Lot conocía la condición aterradora de la ciudad donde él se encontraba viviendo y el clamor de sus abominaciones se habían subido delante de Jehová, pero sin embargo Lot se detuvo. Lot conocía el juicio horroroso que iba a venir sobre esa ciudad porque los ángeles fueron a su casa a decirle lo que Dios estaba a punto de hacer, a darle tiempo a que él se prepare para huir de esa ciudad, porque el juicio estaba por llegar. Lot conocía claramente que el juicio iba a ser horroroso, que la destrucción iba a ser total. Todos los que moraban en aquella ciudad iban a ser destruidos. Los ángeles le habían dicho, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo, y sin embargo Lot se detuvo. Lot sabía que era un Dios justo y que cumple con su palabra, que todo lo que prometía lo hacía. Pero sin embargo, Lot se detuvo. Se detuvo. Lot creyó que venía un gran peligro, mi hermano. Entonces, ¿cómo es que creyó? Primero, era creyente. Era un alma justa. Porque lo recibió y le hizo reverencia a los ángeles. Nadie más lo recibió. Lot sí. Pero Lot le creyó, porque dice el versículo 14, ¿cuál fue la reacción de Lot al escuchar esto? Entonces salió Lot y habló a sus yernos y a los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lo tomaron a chiste, no le creyeron a Lot, pero Lot sí creyó. O sea que Lot creyó la advertencia, creyó que se iba a destruir todo, creyó en la ira de Dios, creyó en la justicia de Dios, creyó que ese era el día, pero sin embargo Lot se detuvo. No tuvo reacción, se paró. Lot vio a los ángeles esperando por él. Lot vio a los ángeles apresurándolo, gritándole a que salga. Versículo 15. Los ángeles le daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Lot vio a los ángeles esperando por él y su familia a que huyesen de prisa. Los escuchó los mensajeros decirles, levántate inmediatamente, sal, da prisa, salgan de esta ciudad. Pero sin embargo, inexplicablemente, Lot se detuvo. ¿Qué característica extraña? Lot fue lento cuando debía ser rápido. Lot fue alguien atrasado cuando tendría que ser adelantado, cuando tenía que tener diligencia, tenía la primicia de la noticia. Lot fue demorado cuando debió ser pronto. Lot perdió el tiempo cuando debió aprovecharlo. Lot estuvo frío cuando debió ser ferviente. Y se detuvo. Esto es muy extraño, hermano. Si usted leyó alguna vez esta historia, tal vez lo pasó por alto, pero fíjese, porque se detuvo. ¿Qué quería? ¿Cuál era la intención de Lot? Recibió mensajes de parte de Dios, advertencias de parte de Dios. Le dijo Dios que Dios estaba por destruir la ciudad por causa del pecado. Le vino como un mensaje, como una buena noticia al saber que él podía salir salvo. Pero se detuvo. Parece increíble.
Parece extraño. Pero el Espíritu Santo lo escribe en la palabra, lo inspira para que sea escrito en la palabra, para que nosotros claramente podamos tener una señal de alerta. ¿Tú estás detenido? ¿Ya te has detenido? Así fue. Por esto, mi hermano, es que me temo que hay muchos creyentes hoy en día que son así como Lot. Muchos. Tal vez tú, que estás aquí. Tal vez tú, hermano. Eres como Lot, que están detenidos, que están estancados, que están paralizados. Es asombroso que piensen como piensan, que sepan lo que saben de la palabra, que saben reconocer que estamos en el final, que están viendo la corrupción en todos los aspectos, que la maldad ya no tiene límite, están viendo cómo todo está cada vez peor. Pero sin embargo están frenados. Has detenido tu alabanza. Has detenido tu devoción, has detenido tu oración, has detenido tu expresión de pasión por el Señor. Has cerrado tu boca en evangelización. Arrastras los pies, caminas a desgano, rezonga porque te tienes que levantar temprano para venir a un culto. Piensas en alternativas para no venir, piensas en justificaciones para no asistir. Y sabes que Dios va a destruir este mundo. Y sabes que la voz de los mensajeros ya están anunciando permanentemente. Sabes que su palabra es verdad. Tú eres un alma redimida. Tú eres un creyente. Tú le crees al Señor. Pero sin embargo, estás detenido. Así son muchos creyentes como Lot. Creen en el cielo, sin embargo, no lo anhelan. No lo esperan, no lo buscan. Creen en el infierno, pero sin embargo no lo temen. No le temen. Aman al Señor Jesús y sin embargo su trabajo para Él es escaso, mezquino, muy poco o tal vez nada. Pero dicen que aman al Señor. Aborrecen al diablo, pero a menudo pareciera que lo están tentando. Como Sansón que coqueteaba con el pecado. Saben que el tiempo es breve y sin embargo viven como si jamás hubiese de acabarse. No se están preparando. No se están preparando. No hacen una evaluación personal. Saben que tienen una batalla para pelear, pero sin embargo viven como si la batalla no existiera, hermano. Y la Biblia dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Estamos en una batalla. Saben que tienen una carrera que correr, pero sin embargo parece quedarse sentado. Saben que hay un juez justo a quien debemos dar cuenta, pero hacen como que si no existiese. Saben que ese juez está a la puerta y que la ira venidera está sobre todo el mundo. Sin embargo, están como adormecidos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Así están muchos hoy. Sí, hermanos, 11 menos 20 de la mañana, es muy probable que muchos hermanos están acomodándose en la cama para seguir durmiendo ahora. Esos no son creyentes. ¿Y Lot? ¿Por qué entonces esa actitud? Porque se detuvieron. Se detuvieron. Y tampoco quiere decir nada que porque usted esté aquí no esté detenido. Me pregunto cuáles son las razones por las cuales Lot se detuvo. Consideremos algunas razones que la Biblia nos enseña.
en la que pueden haber contribuido claramente para que Lot se detuviera. Porque no dice por qué se detuvo, pero él se detuvo. Entonces los ángeles tuvieron que agarrar la mano de Lot y la de su mujer, y el otro, la de sus 2 hijas, y sacarlo. No es otra cosa más que recordarnos que nuestra salvación fue así. Ninguno, dice Jesús, puede venir a mí si no fuese arrancado, arrastrado, traído para salvación. Porque no hay nadie que busque a Dios. Si fuese por nuestro propio peso, estaríamos hundidos en lo más profundo del infierno. Pero es su gracia la que nos sostiene. ¿Qué pasó con Lot? Lo primero que vemos en Génesis capítulo 13 es que tomó una decisión, tal vez en su juventud, equivocada. Versículos 9 y 10. Abraham y Lot habían crecido, habían prosperado mucho, se habían llenado de ganados, de vacas, habían crecido muchísimo. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias. Así que mientras Lot estaba con Abraham, Lot también fue prosperado grandemente. Pero era tan grande la cantidad de ganado que tenían que no podían estar juntos. Y dice que los pastores de Lot con los pastores de Abraham se andaban peleando por los pastos. Entonces, Abraham dice claramente, o da un consejo, y dice el versículo 8, no haya altercado entre nosotros 2, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, le dice Abraham. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego bien fértil, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y Lot se fue hacia el oriente, y se apartaron del uno del otro. Abraham acampó en la tierra ¿de dónde? Allí es donde hay que estar, ¿no? Por lo tanto, Lot habitó en las ciudades de la llanura, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Saben por qué hay motivos en la cual Lot se detuvo? Porque su mala decisión lo llevó a tener duras consecuencias. Dios no tiene problema con perdonar pecados, porque la sangre de Jesucristo es suficiente y es eficaz. Pero las consecuencias quedan, hermanos queridos. Las consecuencias quedan. Pecar no es gratis. Alguien lo tiene que pagar y lo pagó Cristo en la cruz y fue suficiente. Pero las consecuencias quedan. Si las marcas de los clavos en Jesús quedaron para recordatorio de su gracia y su misericordia, el que no cometió pecado por nosotros lo hizo. Imagínense las marcas que quedan en nosotros, los pecados ya perdonados, pero sin embargo las consecuencias están. Pero Lot tomó mala decisión. Escogió los valles, la llanura del Jordán. Dejó la altura de Canaán, las montañas, y se fue justamente a las llanuras. Cualquier cristiano que deja su altiplanicie espiritual para andar en lo llano, es normal que luego le pasen cosas como estas. Cualquier descuido de una mala decisión de cualquier cristiano que en vez de estar buscando estar en la altura espiritual que el Señor nos llama, puesto que Él nos da alas como la del águila, es normal que podamos tener estas condiciones. No solo eso, que escogió para sí estar en las llanuras del Jordán, sino que estaba cerca de Sodoma. Cerca de Sodoma.
Y aclara la Biblia claramente en el versículo 13 cómo era Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que pasó de vivir en tiendas a tener una casa. Fíjense ustedes, Lot no podía ir con toda la familia que tenía y todos sus ganados y todas sus posesiones a meterse dentro de la ciudad. Así que esto nos indica claramente que Lot dejó en las llanuras todo lo que tenía y él con su familia fue a vivir a la ciudad. Es para pensar, ¿no? Es para pensar. Todas las bendiciones que recibió de parte de Dios, estando incluso con Abraham, quedaron a un costado, pero él decidió ir a vivir dentro de aquella ciudad pecadora. Escogió por vista y no por fe. No le pidió consejos al Señor, para los que Dios puede hacerlos preservar de sus errores, pero no le pidió consejos al Señor. Decisiones almáticas, decisiones apresuradas. Consideró las cosas temporales y no las eternas. Miró lo que iba a tener como ganancia local. Abraham no miró así, ya vamos a ver al final. Pensó en las ganancias mundanas y no en las de su alma. Tuvo en cuenta solo los beneficios para esta vida y se olvidó de los beneficios eternos. Y esto fue un mal comienzo. Así comenzó. ¿Por qué cristianos llegan a estar en el estado que están ahora? No es de la noche para la mañana. Ya comienzan, ya vienen en su deterioro espiritual. ¿Por qué hay cristianos que están ausentes, aunque estén presentes aquí? Esto no comenzó ahora. Esto ya es el fruto del árbol que dejaste crecer con esa raíz indigna en tu alma. ¿Por qué hay tantos cristianos que les cuesta en verdad estar apasionados por las cosas del Señor? Sabiendo que estamos en el final, sabiendo que el Rey viene pronto, sabiendo que estamos en una alerta, sin embargo, se detienen. Justamente, las consecuencias de tomar malas decisiones hacen que esto ocurra. También encontramos que Lot se mezcló con pecadores cuando no tenía razones para hacerlo. ¿Qué prefería? ¿Estar en algunas riñas entre los pastores con Abraham? ¿O ir a meterse en un lugar donde estaban todos los pecadores, prevaricadores y personas malas en gran manera delante de Jehová? ¿Qué es lo que tenía que hacer? No tenía razón, pero dice el versículo 12 del capítulo 13, que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Saben lo que es ir poniendo sus tiendas? ¿Por qué no dice, puso su tienda cerca de Sodoma? Porque dice, fue poniendo sus tiendas cerca. Y vamos, la ponemos aquí, y después un poquito más para acá, y después otro poquito más para acá. Y está tan lindo que vamos un poquito más para allá, y no voy a seguir porque me voy a caer. Pero usted sabe que fue poniendo sus tiendas, es que cuando la mala decisión está en la vida del cristiano, va poniendo sus tiendas, todavía eran tiendas, carpas, no había cimiento todavía, pero iba poniendo sus tiendas hasta Sodoma, cada vez más cerca de la promiscuidad, cada vez más cerca de la homosexualidad, cada vez más cerca de la mentira, cada vez más cerca de la corrupción, cada vez más cerca de lo promiscuo, cada vez más cerca de lo blasfemo, cada vez más cerca de todo lo que Dios dice voy a destruir, más cerca quiero estar allí, más cerca quiero estar allí. Aún las hijas de Lot tuvieron ya yernos allí. En el capítulo 14, versículo 12, vemos
lo que pasó. Tomaron también Lot, hijo de su hermano de Abraham, que vivía, ya no estaba con sus tiendas cerca, ahora ya moraba en la ciudad. Ahora moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Como verán, mi hermano, ya no era una tienda. Ya no era. Cuídese de tomar una mala decisión como Lot. Si usted, hermano, no quiere que el estado de su alma esté secándose cada día más, cada vez más torpe, cada vez más embotado, cada vez más perezoso, mi hermano, cada vez más estéril, cada vez más pesado, cada vez más carnal, cada vez más viciado, cada vez más infructífero. Si usted no quiere cada vez estar peor en su vida espiritual, cuídese de tomar malas decisiones como Lot y menos en estos tiempos. Busque sabiduría de lo alto, la cual Dios le da abundantemente y sin reproche. Pida consejos. No mire las cosas temporales, mire las que son venideras, que es incorruptibles. Por eso, mis hermanos, si usted no quiere el estado de Lot en su alma, cuídese de no tomar una decisión como él. ¿Cuál fue el fruto de Lot ante esta actitud de que él se detuvo? Veamos el fruto de Lot en su entorno. Una señal de alerta para vernos a nosotros mismos también. Veamos el fruto de Lot, el fruto de la vida de Lot en su entorno. Lot no hizo ningún bien entre los habitantes de Sodoma. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma? ¿Cuánto justo le pedía primero para que no destruya? 50. No hay 50. Y vamos a negociar un poquito. ¿Y si hay 20? No hay 20. Si hay 1, en toda Sodoma solamente había un justo. No dice la cantidad de habitantes de esa ciudad, pero era una ciudad grande. Pero solamente uno era justo. Por eso Dios envía a los mensajeros, a los ángeles, para sacar a Lot. Gran victoria de Lot, pero fíjese qué mala influencia de Lot. No afectó a nadie en la ciudad. A nadie. ¿A cuánto estás afectando tú? ¿O estás diciendo, que venga el Señor a llevarme ya? ¿A cuánto estás afectando tú? ¿Directa o indirectamente? Directamente, encarándoles, hablándoles del Evangelio, hablándoles la palabra, trayéndoles esperanza, trayéndoles respuesta a sus pecados. Indirectamente, viviendo como testimonio digno de como un hijo de Dios. Porque si tú no lo vas a hablar, por lo menos que ellos te miren y digan, ¿quién eres tú? Lot no tuvo ninguna influencia sobre ningún habitante de Sodoma. Versículo 19:9 dice, ellos respondieron, quita allá, y añadieron, ¿vino este extraño a entrar entre nosotros y habrá de elegirse como juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Toda la ciudad no lo quería a Lot, lo querían matar. No tuvo ninguna influencia en la ciudad. Por lo menos tienes influencia en tu barrio, tienes influencia entre los vecinos,
¿Tienes alguna influencia? Lot no le hizo ningún bien a su familia, ni a sus parientes. Su mujer pereció desobedeciendo, mirando para atrás, dice la historia más adelante, que su mujer miró, versículo 26, miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Y sus dos hijas que se salvaron momentáneamente fueron dos instrumentos de Satanás para llevarlos a Lot a hacer la peor promiscuidad que podía haber en ese momento. Un desastre. Así que Lot no fue ni influencia para los de Sodoma, ni influencia para su familia, ni influencias para sus parientes. ¿Cuánto están viendo la luz amarilla? ¿Cuánto están viendo la señal de alerta? Esto es una historia en la cual nos tiene que llamar la atención, mis hermanos. Lot no influyó en la vida de su esposa, que murió mirando hacia atrás. ¿Estás influyendo en la vida de tu cónyuge? Lot no ganó el respeto de sus hijas, se volvieron el lazo más tentador y fuerte del diablo en contra de Lot. Y usted dirá, qué familia desordenada. Esto no tienen que ser creyentes. Ya dejamos en claro de que Lot era un justo, como usted y como yo. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo es tu familia? Lot no dejó evidencias cuando murió. No dice nada la Biblia. Lot no fue como aquel mendigo llamado Lázaro, que cuando murió vinieron los ángeles a llevarlos al seno de Abraham. Lot no dice cómo murió, ni cuándo murió, ni dónde murió. Solamente dice que él se salvó. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, relaciona a responder esta situación de por qué hay cristianos que mueren salvos, pero en total anonimato. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, en adelante dice, conforme la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Usted tiene Cristo como cimiento de su vida? Amén, claro, porque usted es salvo, usted es un alma justificada, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si su vida está en Cristo Jesús, usted tiene salvación. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? ¿De salvación? No, de la obra que él pensaba, de lo que él hizo en su vida, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que Lot, un alma justificada, un alma redimida, alguien a quien lo veremos en la gloria, nos deja la palabra una enseñanza. ¿Quieres tú vivir una vida que teniendo el fundamento de Cristo sea insignificante ante los demás? ¿Te conformas con eso? Mire,
los impíos, los no creyentes, los que no conocen al Señor, no pueden hacer nada bueno, aunque lo quieran. Pero los creyentes, los hijos de Dios, los que tienen la vida del bueno, que es Cristo en nosotros, ahora podemos hacer cosas buenas. Me pregunto yo, pudiendo hacer y no lo haces, es pecado. La palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que mis hermanos, ¿quieres ser salvo como por fuego? Yo siempre le decía a los jóvenes, ¿no?, que ahí me presento yo con todas mis obras, pero están hechas de papel, de hojarasca. Y la mirada de Cristo, según Apocalipsis, dice que sus ojos son como de fuego. Es la examinación aguda. Me quema todo. Aunque si bien es cierto, su alma sea salva, aunque sea por fuego. ¿Qué quiere decir? Pasa nomás, pasa. No tenés nada para dar. Dios busca un cambio hoy en tu vida. Dios busca un cambio hoy en tu vida. Tal vez has sufrido pérdidas materiales, tal vez has sufrido pérdidas de tu estado de salud, tal vez has sufrido pérdidas familiares y duelen, pero saben, hermanos, no es motivo para detenerse. Porque no debes poner la mirada en las cosas temporales y terrenales. Tu herencia está intacta en los cielos. Gracias por ese entusiasmo. Tu herencia está intacta en los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Herederos juntamente con Cristo de todo. Así que, hermano, aquí nos puede faltar muchas cosas. Nos puede faltar un lugar fértil para que mis vacas y mis ovejas coman y beban y pasten. No tengo eso aquí, pero no es motivo para buscar en el mundo lo que tal vez aquí no lo tengo, porque mi vida no es de este mundo. ¿Qué es la diferencia? Y con esto concluyo. Si me acompañan a Hebreos capítulo 11, vemos el ejemplo de Abraham. Lo que Lot no pudo aprender, aunque él haya sido salvado. Pero ¿qué es lo que pasó con Abraham? Dice capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sabe cuál debe ser su postura hoy, mi hermano, mi hermana querida? Es abrazar la fe y no mirar cómo se está destruyendo todo y mucho menos mirar para atrás. Solamente mirar lo que Dios tiene por delante para ti. No importa si no sabes cómo o a dónde vas. Sostente mirando sin saber a dónde vas, pero convencido que el Señor te lleva. Por la fe Abraham habitó como extranjero, aún estando en la tierra prometida. Es como que vos decís, ¿cómo anhelo tener la casa de mis sueños, la mansión de mis sueños? Y cuando la tenés, decís, no, esta no es la que yo quiero. Como si esto es lo mejor que puedes tener. Bueno, Abraham llegó a la tierra prometida, pero sin embargo, él se comportaba como un extranjero. ¿Qué quiere decir? Que Abraham no echó un cimiento para edificar ni una casa, estando en Canaán, en la propia tierra que Dios le había dado. ¿Por qué hizo esto? Dice la palabra, no lo digo yo, que él se comportó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera que estaba en una tierra ajena, morando todavía con tiendas, con carpas. ¿Por qué? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No aquí, hermanos. No aquí, mi hermano.
Por esta fe es la que Dios es glorificado. Por eso dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No hagas como Lot, que fue poniendo sus carpitas más cerca y más cerca hasta llegar a tener su casa en el mundo, su lugar en el mundo. Porque ellos dicen, los que dicen esto, versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Usted está buscando una patria? Amén. ¿Sabe que nosotros tenemos una patria celestial? Su DNI puede decir la nación que tiene acá, pero su patria celestial es que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos de paso. Pues si hubiesen estado pensando en aquellas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esto es una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Dios destruyendo esta ciudad y preparando una ciudad celestial. ¿Para quiénes? Para todos nosotros los imperfectos como Lot, que un día seremos perfectos, transformados en gloria para entrar a su gloria y vivir con Él para siempre. Si eso no es una esperanza, no sé qué más decirte. Por eso, mi hermano, mi hermana, qué bonito que Abraham le creyó a Dios. Pero tenemos esta enseñanza. ¿Estás detenido, hermano? ¿Te has detenido? ¿Te has detenido? ¿Estás atascado? Dios te dio a conocer todo lo que va a venir. Cada vez que usted prende las noticias o ve lo que pasa en el mundo, se da cuenta. Esto no da para más. Ya se termina. ¿Qué tienes que hacer? Prepárate. ¿Qué le dijo Jesús? Cuando vean rodeada la ciudad, no entren al templo ni a la ciudad, huyan al monte, suban. Los que creyeron se salvaron porque fueron, pero los demás dijeron, ¿qué lugar más seguro es que el templo y el muro? Flavio Josefo, historiador contemporáneo de aquella época, dice, no quedó piedra que sea destruida. Los romanos tenían máquinas trituradoras de piedra. Sitiaron la ciudad, padecieron hambre, se comían hasta los hijos. En la historia de Flavio Josefo dice que se comían las suelas de los calzados, el hambre. Y cuando estaban totalmente debilitados, perforaron el muro y empezaron a destruir. Y no quedó nada. ¿Saben? Cada vez que hay cerca una destrucción, el Señor siempre en su consejo es suban, suban, déjenlo llano, déjenlo mundano, suban, dejen sus caprichos, sus celos, sus enojos, sus pleititos, sus niñerías, dejen, hermanos, madure, dése cuenta en lo que estamos ya a punto de vivir. Y como voz de atalaya le tengo que decir con todo mi corazón, ojalá yo no caiga en depresión. Y si caigo en depresión, espero que alguno me levante, porque yo no soy el que tengo que llevarlo a usted. Es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a nosotros, mis hermanos. Porque, hermanos, no podemos estar esperando solamente en que otra persona sea el que me ayude. Nosotros debemos alentarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros en este tiempo. Por eso, mi hermano, despiértese, sea de influencia a su vecindario, a sus parientes, a su familia, a sus cónyuges, a sus hijos. Tienen que empezar a decirle que se despierten, que estén alertas. Dios espera un cambio hoy.
Por eso es que Jesús nos encomendó esta gran comisión y nos llamó para que la cumpliéramos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos una señal de alerta. Tal vez alguno de los que estamos aquí presentes, Señor, ha recibido tu palabra con una exhortación sana y saludable. Y que sabe y reconoce que está detenido. Y no entiende por qué, es inexplicable, porque se detuvo el mismo día de la destrucción. Se detuvo ante la emergencia, ante los ángeles. Ese Lot es inexplicable por qué se detuvo. Y aún nosotros sabiendo y conociendo tu palabra, sabiendo que se acerca el fin, sabiendo que tú vienes a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, almas comprometidas, almas consagradas contigo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué no reaccionamos? Por eso mi oración hoy es que nos avives en medio de estos tiempos. Avívanos, Señor, avívanos. Y ayúdanos a hacer tu voluntad para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.